Muchas gracias, señor presidente. Señores diputadas, señores diputados, en primer lugar, quiero agradecerles que en la mañana de hoy hayan considerado y atendido la petición de este alcalde en representación de los vecinos del Frago. También represento a muchos vecinos del Valle del Arba que se sienten damnificados como nosotros con este proyecto. Es decir, aquí represento a los vecinos que vemos peligrar el progreso de nuestros pueblos de Luna, Biel, Fuencalderas y sobre todo el Frago. Para centrarnos un poco, el Frago se edifica encima de una roca, rodeado de pinos y carrascas, y está en un entorno natural privilegiado, a 80 kilómetros de Zaragoza, en la puerta del Prepirineo aragonés. Para muchos solo somos una parte más de la mal llamada España vaciada, y lo vemos en las condiciones precarias en las que trabajan nuestros médicos, sanitarios y personal de ambulancia, que por cierto todavía no tienen convenio. Hoy me ha traído aquí el tema de las granjas porcinas, pero antes, para centrar bien las cosas, hablaré de nuestros montes. No existe un plan claro de gestión medioambiental para evitar incendios y nos falta un presupuesto adecuado a las necesidades de nuestros pueblos. En el caso del Frago, nadie se plantea la magnitud del desastre medioambiental que sería si hubiese un fuego. Como demostraré luego, la macrogranja que se pretende hacer entorpecería nuestro precario plan de incendios. Creo que sus señorías no se lo tomen a mal, pero deberían darse una vuelta por las zonas más olvidadas del Aragón vaciado. Deberían escuchar a sus gentes y si ustedes tomasen nota in situ, se darían cuenta de las inquietudes reales. Y seguro que entre todos haríamos un Aragón más fuerte, igualitario y solidario. Para aclarar el problema de las granjas, debo pasar por un diagnóstico. La situación del Frago en el 2019 era terrible. Tan solo 27 personas dormíamos cada noche. Hoy, a 21 de febrero de 2023, digo orgulloso que hemos pasado a 73. Hemos triplicado la población y hemos vuelto a reabrir una escuela que llevaba 32 años cerrada. Y no solo eso, también hemos aplicado políticas de protección a la tercera edad, con el fin de que en el presente y en el futuro todos los vecinos podamos envejecer dignamente donde hemos escogido. Además, tenemos una oferta cultural intensa porque todos hacemos entre todos todo, todos arrimamos el hombro para conseguir un modelo de pueblo sostenible. Para el futuro tenemos proyectos medioambientales, hemos abierto los viejos senderos de nuestros abuelos para convertirlo en un atractivo turístico y está dando los primeros pasos una cooperativa energética. Cabe destacar que solo 22 existen en Aragón a día de hoy. En este breve análisis de nuestros problemas y conquistas quiero nombrar a esos valientes emprendedores autónomos que deciden asentarse en el mundo rural. Sepan sus señorías que cuesta lo mismo tener una panadería abierta en Biel, una tienda abierta en Luna o un negocio de hostelería abierto en el Frago que tenerlo abierto en la Plaza España de Zaragoza. O sea, se paga lo mismo con menos población. Pues si esto es así, algo no funciona. Algo falla cuando las ayudas prometidas no llegan a ejecutarse y la mayoría de veces no se llega ni siquiera a enfocar bien por desconocimiento del mundo rural. En esta legislatura hemos recibido muchas felicitaciones por nuestro trabajo, pero muy poco apoyo económico de quien deberíamos haberlo recibido. Y me estoy refiriendo claramente a la comarca y a las inalcanzables subvenciones que equiparan a un pueblo como el Frago con otros pueblos de más habitantes y recursos. No podemos comparar un pueblo con 139 habitantes censados con pueblos de 5.000 habitantes que tienen secretario administrativo y demás. Creo y defiendo, lo verdaderamente milagroso no es que la gente venga a vivir, sino que la gente siga apostando por quedarse en los pueblos. Y creo y defiendo que las gentes de los pueblos no son una carga para las administraciones, y sí una fuente de riqueza que hay que proteger. Y digo esto porque a la hora de recibir ayudas nos sentimos vecinos de tercera, pero siempre estamos los primeros a la cola a la hora de pagar el impuesto de turno. Bien, pues después de este preámbulo entro con el tema que nos ocupa. En el Frago, en esta legislatura, el pueblo manda y el gobierno obedece. Esta es la máxima que venimos aplicando en esta legislatura y nos funciona bien. Por eso, como he dicho antes, los vecinos del Frago, Biel, Luna y Fuencalderas decidimos, y me incluyo yo como un vecino más, que en nuestro Valle del Arba no tenía cabida el imperio porcino. Quiero aclarar que no nos referimos a los pequeños productores de granjas de porcino, que tienen su forma de vida y estos sí que de verdad asentan población y no estos macroproyectos que ponen en serio peligro su supervivencia. Nosotros estamos en contra de los macroproyectos que están invadiendo nuestro país Aragón, están invadiendo nuestro país Aragón y se lo están sacudiendo nuestros vecinos catalanes. Estamos en contra de los grandes lobbies porcinos que con muy pocos escrúpulos pretenden primar el agua de sus tocinos
al agua de boca de los habitantes del Frago. Mientras estamos hablando, por cierto, doy un dato, una primicia, mientras estamos hablando, aquí el empresario ya empezó a realizar las obras, sin que se haya tomado una decisión por INAGA ni por Confederación, y estando a exposición pública este proyecto, con total impunidad. Me recuerda a las películas del oeste malas, en las que el pistolero de turno compra la finca de arriba y deja sin agua a los de abajo. Creo que entenderemos mejor nuestra tragedia con un dato demoledor. Después de este dato deberíamos levantarnos y irnos a tomar un café. El empresario pide 28.552 metros cúbicos de agua, siendo que en el Frago empleamos 4.620 metros cúbicos de agua. Este proyecto es una aberración, no tiene razón de ser. En pleno diciembre, en invierno, el río Arba de Biel baja seco. Con estos dos datos tendría que valer. El problema que nos plantea la granja es que el empresario y los vecinos del Frago captaremos agua del Arba, aguas abajo del pueblo de Biel, pero el empresario lo hará más arriba que nosotros. Por lo tanto, nos dejará sin agua de boca. No contento con esto, el empresario se salta a la torera nada más y nada menos que la Carta Europea del Agua y el derecho universal reconocido por las Naciones Unidas al agua y al vertido. Más datos abrumadores. No daré muchos datos porque son muy aburridos y llevo 6 meses con datos y no merece la pena. Hablando del número de cerdos y del agua que necesitan los futuros 8.000 lechones, tendríamos que sumar al menos 3.748 cerdas madres. Y digo al menos porque en esa granja, situada a 3,4 kilómetros de Biel y a 1 kilómetro de Fuencalderas, no se sabe bien ni cuántos cerdos hay, ni cuántos lechones, ni cuántos tocinos. Cada cerda alimenta 15 lechones y en esta granja habitarían 56.220 cerdos de diferentes edades. Por la cantidad de agua que el empresario solicita a la Confederación Hidrográfica del Ebro, entendemos que tiene previstos 2 pasos. El primero es instalar 8.000 cerdos de engorde para más tarde instalar 8.000 lechones para más tarde instalar 8.000 cerdos de engorde. Y el segundo, abastecer con el agua que saque en este pozo a las madres, a la granja de madres ya existente, a la que tienen que llevar agua con camiones desde el canal que pasa por Erla, en la actualidad seco. De esta manera cerraría el ciclo y sus cerdos tendrían agua para todos. Sus cerdos tendrían agua y los habitantes del Frago no. ¿Qué supondría esto? Un total de más de 72.000 cerdos en 20 kilómetros a la redonda. Se dice pronto. Lo cual, a nuestro modo de entender, es una barbaridad, se mire como se mire. Y más aún si consideramos que estas granjas ocupan las últimas zonas vírgenes de Aragón. ¿Y todo para qué? Para favorecer el enriquecimiento de un empresario y para blindar el sector porcino, a costa y en perjuicio de los ciudadanos de nuestro Aragón rural. Por otra parte, como ya sabrán sus señorías, las precipitaciones son cada vez más escasas y el nivel del río ha pasado de 0, o sea, de no correr el agua, a este verano pasado menos 55 centímetros, o sea, 55 centímetros por debajo de las piedras. No lo digo yo, lo dicen los datos de Confederación Hidrológica del Ebro. La conclusión es evidente, el Arba de Biel no tiene capacidad suficiente para una granja, aunque fuera de menor dotación de la que pide el empresario. ¿Cómo afectaría a esta granja la extinción de incendios? Vuelvo al principio. En la muga de Biel y el Frago, precisamente allí se encuentra el llamado Ibón de Sánchez, que se rellena de agua del Arba. Si bajamos el nivel freático del Ibón, este Ibón desaparecería. Este Ibón resulta un punto clave para la carga de agua de helicópteros y para la autobomba. Este punto es vital para el espacio protegido Santo Domingo, que, por cierto, qué paradoja, acaba de recibir la Carta Europea del Turismo Sostenible. Por un lado, el Ayuntamiento de Biel está a favor de las macrogranjas y, por otro, tiene la Carta de Turismo Sostenible. El Ayuntamiento de Biel concedió la autorización para la granja de cerdas y pretende darla para los 8.000 lechones. Aunque solo fuera por cómo afectan estas granjas al espacio protegido, si aplicara el sentido común, el Ayuntamiento de Biel tendría que posicionarse a favor de los vecinos del Valle del Arba, de sus vecinos incluso, que defienden su espacio natural y no con el empresario.
Las consecuencias negativas de una carretera estrecha en un precario estado de conservación. No se nos olvide que esta carretera está recién arreglada y parece ser que se la hemos arreglado para que este señor se lucre. El tránsito de vehículos será constante. Cada año entrarán y saldrán 68.000 cerdos, al menos, ya que nadie sabe lo que realmente pasa en esa granja, repito. Lo que supone 2.000 camiones anuales sin contar los piensos y otras actividades, o lo que es lo mismo, 6 camiones diarios de lunes a domingo durante 365 días del año, circulando por una carretera de segunda llena de curvas y no preparada para este tráfico, como se ha demostrado, que hará que nos juguemos la vida, y seré claro, señorías, por 13 monedas, porque ni trae futuro ni trae absolutamente nada. Tomen nota y se ahorrarán, si nos echan una mano, de leer alguna esquela de mis vecinos. Parece que el Ayuntamiento de Biel, con la concesión de las licencias para las granjas, no ha calculado que muchos de estos camiones cargados de cerdos pasarán por el casco urbano, con la contaminación y malos olores que esto implica, y por el casco urbano de Luna pasará también. No contentos con esto, el tráfico de purines será el generado de 3.748 metros cúbicos de purines, que se repartirán con una cuba de 12 metros cúbicos. Así que serán 312 viajes más que pasarán por nuestros campos, nuestros caminos, nuestros ríos y nuestras carreteras con la contaminación. No hemos considerado que Biel es una zona vulnerable. No lo digo yo, lo dice el INAGA. Hoy, como alcalde del Frago, creo que lo tendrán en el dossier que he entregado, donde salen parcelas repetidas de una granja y de otra. Con el beneplácito del Ayuntamiento de Biel, y digo esto alto y claro, con el beneplácito del Ayuntamiento de Biel y de su alcalde, porque una vez sí y otra también hace caso omiso a todos nuestros informes técnicos y alegaciones, que nosotros presentamos, todos fundamentados. Se puede ser insolidario, pero omitir, no. El Valle del Arba es una zona vulnerable, y así lo marca la Directiva 91/676 de la Unión Europea. Para concluir, casi se queda esto, pero bueno, la nueva macrogranja atenta contra un plan que está funcionando por el INAGA para la recuperación del cangrejo de río. Por tanto, atenta contra una aplicación y una normativa, otra normativa más que nos estamos saltando. Para concluir, señorías, a mi lado tengo a don Miguel Lahuarta. Hace 85 años nació en el Frago y apostó por quedarse en el Frago. Entre el público está Lucía de Casarreina, nacida en el Frago. Ella también decidió apostar por nuestro pueblo. Explíquenles hoy, sus señorías, por favor, explíquenselo ustedes, porque yo no soy capaz de explicarles por qué extrañas leyes o razones poderosas no van a poder tener el derecho universal al agua, no van a poder cultivar la huerta como nuestros ancestros y se van a contaminar las aguas y los montes que tanto han defendido. Por el capricho de un alcalde de Biel que no atiende razones, un empresario con pocos escrúpulos, porque esto de dejar a un pueblo sin agua no lo hace ni el caudillo en sus mejores años, y no se puede hacer nada. Por suerte, hemos encontrado en el INAGA y en la Confederación Hidrológica del Ebro, que todavía no han dictaminado, unos buenos técnicos profesionales, que estoy seguro que pararán esta aberración. Y no lo digo yo, lo dice Confederación. 3 de cada 4 proyectos de macrogranjas acaban contaminando los acuíferos. No me lo invento yo, es un informe de Confederación. Si estos proyectos de perrica gorda pretenden emponzoñar nuestros pueblos y envenenar nuestros ríos, impulsados por unos empresarios, como he dicho, y lo diré, sin escrúpulos, son el futuro de Aragón, nosotros no solo nos oponemos, sino que venimos a exigir dignidad. Y acabo con las palabras de un gran hombre, Julio Anguita. Con la dignidad quizá no se coma, pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin comer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Reyes. Señor Lahuarta, comenzamos con la mención de respuesta de los comparecientes. Señor Reyes, señor Lahuarta, tienen 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos los partidos por su apoyo. Respecto a la duda que me mostraba el diputado de Vox, nosotros lo que tenemos miedo es la lentitud a la hora de decidir, porque el tiempo no juega a favor aunque tengas la razón,
El tiempo juega en tu contra. Porque este señor pues ya está aplanando, preparando la entrada y nadie dice nada. Nosotros sí, ahora vamos a denunciar. Esa es nuestra preocupación. No que Confederación dictamine mal o dictamine bien. Confederación tendrá que dictaminar, depende de las normas, y Naga también. Solo que la sensación es que nos estamos pasando la pelota del tejado de Inaga al tejado de Confederación, y entre medio sí que está el alcalde de Biel, que estamos de acuerdo que tiene que regirse por unas normas. Lo que pasa que a la hora de regirte por unas normas, hay unas normas no escritas que son pues el compañerismo y poder haber avisado de este macroproyecto, porque no creo que por la mesa de un alcalde de pueblo pasen todos los días proyectos de 500.000 euros. Y haber dicho, alcalde del Frago, cuidado que te viene este problema. Ese es el primer desencuentro que yo tengo con mi compañero de Biel. Después tiene que hacer lo que la ley dice, pero bueno, yo entiendo que el posicionamiento de pueblos vecinos, quiero dejar claro esto, que no es un problema entre vecinos del Frago y vecinos de Biel, es un problema entre ayuntamientos, ¿vale? Y fuera del ayuntamiento nos tomamos nuestras cervezas y estamos tranquilamente. Pero bueno, creo que Confederación y Naga deberían decidir informar rápido. No solo van a acabar con el agua, sino que hay muchos pequeños ganaderos que tienen pozos legalizados y no van a tener agua. Es que terminan con una forma de vida. Terminan con una forma de vida directamente, de gente que sí que está en el territorio, que tiene sus 600 cabecicas, sus 1000 cabecicas y tal. Esto es importante también. Y después, si el Frago está pidiendo todos los informes técnicos que nosotros entendemos que debería haber pedido el Ayuntamiento de Biel, un mínimo de sentarse, analizarlo y hablarlo tranquilamente. Y no un no por respuesta y yo soy legal. Tú eres legal, pero si el hombre no hubiese puesto el primer pie en la luna, no hubiésemos llegado nunca. Pues para parar estas cosas a lo mejor hay que ser legal y valiente. Legal y valiente. Y un poco loco a lo mejor. Por lo demás, claro, Confederación, hemos tenido reuniones con ellos, ven difícil que esto salga. Inaga, hemos tenido reuniones con ellos, ven difícil que salga. Pero claro, estamos aquí en una espera en la que yo tengo que hablar con los vecinos. He hablado de Lucía y de Miguel, pero puedo hablar de Jandro, de Gloria, puedo hablar de Tachín, 40 años trabajando para jubilarse y decir, me voy a mi pueblo porque me apetece estar en mi pueblo. Bueno, ahora hay que explicarles que se van a quedar sin agua. O puedo hablar de Paloma, que deja todo, se viene de Barcelona y viene a emprender al Frago. Y ahora nos quedamos sin agua. O puedo hablar de Luis, mi quinto y amigo. Vamos a dejar un país, un pueblo peor que el que nos han dejado nuestros padres. Y eso no lo vemos, eso está por encima de las leyes y de la legalidad y de todo. Lo que no puede ser es que teniendo la razón nos tengamos que gastar el dinero, tengamos que gastar el tiempo. Llevo 6 meses con números, que si 8.000 cerdos, que si 7.000, que si una AGM, que si una UGM. Es que es mucho más fácil. Esto es Aragón. No cabe una granja en el país. No cabe una granja. Y este es el espacio protegido, 20 kilómetros a la redonda, lo que nosotros pretendemos defender. Solo pretendemos defender esto, porque hay otro sistema. No contentos con esto, donde se va a colocar la granja, ¿vale?, tiene riesgo. Las aguas subterráneas van a acabar contaminadas. Tiene riesgo. Y esto lo veo yo. Después daré una fecha infausta para todos los aragoneses y españoles. 9 de junio de 2012. ¿Saben lo que pasó? El 9 de junio de 2012, todos los españoles dimos 100.000 euros a coste cero para salvar a la banca. Y dirán, ¿qué tiene que ver? Pues muy fácil. Cuando los chinos empiecen a fabricar cerdos, 26 pisos para criar 1.200.000 cerdos. Cuando los chinos empiecen a criar cerdos, ¿qué pasará?
Las granjas se quedarán, con perdón de la palabra, la mierda se quedará entre nosotros, no tendremos futuro y encima habrá que pagar a estos señores, porque el sector porcino, que es prioritario, el 3,5 del PIB de Aragón, fíjate tú, pobres hombres que casi no reciben subvenciones. El carpintero de mi pueblo, ¿qué subvenciones recibe? Yo, que soy autónomo, ¿qué subvenciones recibo? El impuesto revolucionario se paga igual, siendo autónomo, y no te pongas malo. Y esta gente, insisto, cuando los chinos fabriquen, porque esta gente fabrican, ¿dónde vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a quedar? Sin agua, sin campo, porque lo de los purines en el campo es pan para hoy y hambre para mañana. Sin cosechas y sin absolutamente nada. Podríamos entrar a los modelos de la PAC y podríamos entrar en muchos detalles. Pero bueno, yo creo que en la mañana daba, claro, estamos hablando de las macrogranjas. Una macrogranja no se considera porque son 8.000, la macrogranja es otra cosa, con estos términos. Ya me puso el empresario una denuncia porque decía macrogranja y cerdos en vez de lechones y todo esto. En fin, es que esto roza lo personal ya, ¿no? Esto roza lo personal, porque tú empiezas protestando por el agua de tu pueblo y terminas descubriendo que los medios de comunicación no te sacan, que te denuncian a ti y a tu familia para que no sigas. Y no lo vamos a conseguir. Yo tengo a esta gente, me debo a esta gente, Miguel y Lucía son la punta del iceberg, las alegaciones están hechas con ley europea y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. No tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema. El problema es el tiempo. Y el tiempo, como no decimos nosotros lo que tenemos, pues bueno, nos entretendremos con esto. Es una lástima porque podríamos estar trabajando en proyectos bastante más interesantes y podríamos estar haciendo país y yendo para arriba y de verdad que ustedes tienen también un peso importante para que estos proyectos se acaben parando, porque vamos a imaginar qué pasaría si esta macrogranja de 8.000 lechones, por imaginar, imaginemos que la colocamos en Valdespartera, en Parque Goya o en Montecanal. ¿Qué pasaría? ¿Se lo digo yo? Pues que decenas de cientos de miles de zaragozanos saldrían a la calle a protestar, con el correspondiente castigo en las urnas. Perdón que sea tan franco. ¿Vale? Cuidado, los vecinos del Valle del Arba sabemos quién está con nosotros y quiénes no. Entonces, somos 1.000 entre todos, pero tenemos muchos amigos. Entonces, yo creo que la postura inteligente sería ponernos a trabajar todos a una, por favor, se lo pido, y parar esta barbaridad, porque es una brutalidad. Porque hoy es una granja, mañana serán unos molinos, pasa unas placas solares, luego ¿qué será? ¿Un cementerio nuclear o un cementerio de barcos? Será difícil llevarlos, pero claro, como es la España vaciada, pues meteremos los barcos también, aunque tengamos que llevarlos al hombro. Pero nunca nos toca la lotería, nunca nos toca una pequeña empresa que se va a meter en nuestro pueblo, o nunca nos toca una residencia en esta parte de las 5 villas, o un centro de día, o nunca nos toca una dotación en los presupuestos para los proyectos de repoblación. Los proyectos de repoblación en el Frago han salido del bolsillo de los vecinos. Del bolsillo de los vecinos. Se han expuesto a la comarca, se han expuesto a DPZ, se han expuesto a muchos sitios y salen del bolsillo y del empuje de los vecinos. Entonces, señorías, por favor, se lo ruego, muchas gracias por atendernos en esta mañana, pero hagan algo que está en sus manos también. Muchas gracias.